Vamos a explicar qué es la blockchain para que al final de este vídeo entiendas perfectamente lo que es un bloque, un hash y qué significa un sistema descentralizado. Vas a aprender con términos muy básicos y con ejemplos de forma que al final de este vídeo serás capaz de aburrir a tus amigos explicándoles cómo funciona esta fantástica tecnología que probablemente no les importe lo más mínimo. Así que entremos en materia. ¿Qué es un bloque en términos de criptomonedas? Un bloque es solo un montón de datos. De hecho, los datos podrían ser casi cualquier cosa, pero normalmente serán solo una serie de datos registrados. Para la criptomoneda número 1, el Bitcoin, esos datos son literalmente solo una lista de transacciones. Por ejemplo, un bloque podría tener el siguiente aspecto. Juan paga a Luis $50, Julia paga a Adrián $80 y Julia paga a Luis otros $15. Si estamos hablando de Ethereum, normalmente serán solo transacciones, pero pueden ser algunas otras cosas como los famosos contratos inteligentes o smart contracts, que son realmente interesantes, pero ya tendremos tiempo de explicar en otro vídeo exclusivo para ello. Para otras criptomonedas podrían ser archivos, documentos o muchas otras cosas, por lo que nos quedaremos con esa idea de que un bloque es solo y simplemente una serie de datos registrados. Para explicarlo de forma sencilla, nos quedaremos con un registro de transacciones, como es el caso de Bitcoin. Específicamente llamaremos a este registro de transacciones un libro de contabilidad, porque al fin y al cabo es un registro de valores, de cantidades de Bitcoin que intercambian de manos. Dicho esto, como hemos explicado en anteriores vídeos, es importante saber que esos bloques tienen un número limitado de transacciones, es decir, solo pueden contener cierta cantidad de información o lo que sería lo mismo cierta cantidad de transacciones, por lo que siempre tendremos que seguir añadiendo más bloques. Bitcoin en concreto, por ejemplo, tiene ahora mismo un límite promedio de alrededor de 1500 transacciones. Estos bloques se llenan de transacciones y una vez llenos tenemos que añadirlos a la red de Bitcoin. Ahora te estarás preguntando, ¿cómo hacemos eso? Bueno, vamos a hacer algo llamado minar, y para ello lo que haremos es aplicar una función hash. Una función hash es un sistema en el que puedes poner algo en él y obtendrás un hash, o lo que vendría a ser lo mismo, una serie de caracteres. Las matemáticas detrás de una función hash son muy complejas, pero esencialmente sería como escribir algo en la entrada de esta caja mágica y obtener algo completamente distinto en la salida, y a esa salida la llamaremos un hash. En el caso de Bitcoin utilizamos la función hash SHA-256. Las siglas SHA significan Secure Hashing Algorithm o algoritmo seguro de hash, y 256 se refiere a la cantidad de ceros y unos que obtendrás como resultado al aplicarlo sobre cualquier cosa. Debes saber que en la entrada de esta función, indiferentemente de si pones tu nombre o todo el diccionario, siempre saldrá una combinación aparentemente aleatoria de 256 ceros y unos. Ahora bien, nuestros ordenadores son inteligentes, así que convierten esos ceros y unos en letras y números para reducir el tamaño que ocupa ese resultado. Es lo que se conoce como pasar de formato binario a hexadecimal, pero no necesitas conocer ese proceso para entender el resto del vídeo. Esencialmente, con las funciones hash necesitas saber tres cosas principales. Número 1. No puedes encontrar el valor de entrada de un hash. Imagínate una función hash muy simplificada. Pruebas escribiendo A en la entrada y te da como resultado D en la salida. Luego escribes AA y te da J. Y por último escribes AAA y te da U. Si quieres averiguar qué entrada te dará F, por ejemplo, en la salida, la única forma es añadiendo A hasta dar con una entrada que te dé F en la salida. La segunda cosa que tienes que saber sobre las funciones hash es que si cambias la entrada, aunque sea solo un poquito, el hash de salida cambiará muchísimo. Así que básicamente, si aplicas el SHA-256 a la frase suscríbete a nuestro canal, obtendrás esto como hash de salida. Sin embargo, si aplicas a por favor suscríbete a nuestro canal, obtendrás esto otro. Como puedes ver, a pesar de solo haber añadido dos palabras, hemos obtenido valores completamente distintos en la salida. Por último, la tercera cosa que necesitas saber sobre las funciones hash es que cada cálculo de un hash a partir de un valor de entrada tomará cierto tiempo. Puede que solo tome unos pocos milisegundos para una pequeña cantidad de texto, pero si tienes miles de millones de pequeñas cantidades de texto por probar, esos milisegundos se empiezan a acumular y puedes tardar varios días, meses o incluso años en calcular todas y cada una de esas pequeñas entradas de texto. Y lo que hace Bitcoin cuando se mina es que intentamos probar esas entradas al azar hasta dar con una que nos dé un valor concreto en su hash de salida, y ese valor solo será válido cuando tenga cierta cantidad de ceros a su derecha. Por ejemplo, digamos que estamos tratando de minar el bloque que planteábamos antes. Juan paga a Luis $50, Julia paga a Adrián $80 y Julia paga a Luis $15. Obtendrás esto como resultado. Ahora bien, este resultado no tiene ningún cero detrás, así que lo que vamos a hacer cuando minamos es probar de añadir distintos números al final de nuestra lista de transacciones hasta dar con uno que nos haga obtener un cero al final del hash.
Empezaríamos con el 0 y luego comprobaríamos con el 1, luego el 2, hasta el 7, en este caso, que como estás viendo ya nos estaría dando un 0 a la derecha del hash. Es decir, hemos tenido que probar 6 números distintos para dar con una combinación válida para minar ese bloque de transacciones. Ahora vamos a hacerlo un poco más difícil. Probemos con 2 ceros al final del hash. Después de estar un rato probando mediante un código automatizado, nos hemos dado cuenta que para tener 2 ceros al final de nuestro hash, vamos a necesitar hacer esta vez 378 intentos. Como ves, cuantos más ceros queremos al final de nuestro hash, más intentos vamos a tener que hacer hasta dar con una combinación válida. En el caso, por ejemplo, de querer 5 ceros para este ejemplo concreto, estaríamos hablando ya de 1.728.911 intentos. Así que esencialmente el minado de Bitcoin consiste en buscar un montón de ceros a la derecha de un hash, y los ordenadores de todo el mundo y las granjas de minería están minando para encontrar el número correcto. A día de hoy concretamente están buscando entradas que den un hash con 19 ceros en la salida. Para que te hagas una idea, eso significa, y dejadme coger aire, probar aproximadamente 10.442.481.866.211.328 hashes para conseguir minar un bloque. Y cuando ocurre eso, decimos que ese bloque de transacciones queda resuelto y verificado. Lo siguiente que hay que saber en una cadena de bloques es que es descentralizada. Seguro que has escuchado ese término antes y puede que te suene confuso, pero piénsalo así. Centralizado significa que una persona lo controla. Por ejemplo, tus notas de instituto, solo tu profesor tiene acceso a ellas y solo él puede cambiarlas. Si quisiera, podría hacerte suspender solo porque no le caes bien. En un sistema descentralizado, más de una persona puede tener acceso a mirar y cambiar tus notas. Imagina que todos tus compañeros pudieran mirar las respuestas al final de un examen y darte una nota a ellos. Es decir, imagina que ellos, en lugar de tu profesor, pudieran juntarse para votar y asignarte una nota. Esto es esencialmente lo que significa la descentralización. En lugar de que una persona tenga el control sobre una lista con todas las transacciones de Bitcoin, literalmente cualquiera que quiera puede tener ese control junto a otras personas. Es decir, cualquiera puede minar y votar en la blockchain. Pero te estarás preguntando entonces, ¿qué interés tendrían mis compañeros en esforzarse para corregir mi examen y ponerme una nota entre todos? ¿Qué ganan ellos a cambio? En casi todas las blockchains se obtiene una recompensa por participar y votar de forma correcta sobre qué transacciones hay que escribir en ella. Por ejemplo, por minar Bitcoin, es decir, por escribir transacciones de forma correcta en su blockchain, te pagarán en Bitcoins. Repasemos, hasta ahora hemos visto que un bloque es una serie de datos, generalmente transacciones. Hemos visto también que una función hash sirve para asegurarse que la gente que valida esos bloques pone tiempo y esfuerzo de su parte a la hora de hacerlo. Y por último, hemos visto también lo que significa descentralizado, básicamente que es un sistema que no puede ser controlado por una sola persona. Con todo esto ya podemos ver qué es exactamente una blockchain, pero antes, si te está pareciendo interesante, no olvides suscribirte, darle a la campanita y darle al botón de me gusta, ya que nos ayudas un montón. Es una pequeña recompensa que nos ayuda a seguir trabajando duro para subir nuevos vídeos informativos como este. Vamos a ver ahora qué es eso a lo que llamamos blockchain y por qué se llama así. En el caso de Bitcoin hay dos cosas adicionales que hay que saber. Como comentábamos, al validar un bloque de forma correcta, es decir, al encontrar ese hash con la cantidad correcta de ceros a su derecha, vamos a recibir una recompensa en Bitcoin. Es decir, que cuando un minero resuelva y valide un bloque, escribirá al final de la lista de transacciones de ese bloque, Archicrypto recibe 6,25 Bitcoins por minar este bloque. Esa es realmente la forma en la que se crean los Bitcoins, y esa recompensa va a ir disminuyendo hasta que llegará un día en que sea casi cero. Es por ello que se dice que solo existen 21 millones de Bitcoins, porque existen 19 millones y 2 millones más que aún están por minar. En segundo lugar, tienes que saber que cuando se resuelve un bloque, se añade ese hash que ha conseguido resolverlo a la lista de transacciones del siguiente bloque. Es decir, que cada bloque hace referencia al anterior, convirtiéndolo en cierta forma en una cadena de bloques o blockchain. Y aquí es donde entra la maravillosa magia de una blockchain. Si intentas volver para atrás y editar un bloque antiguo, todos los bloques que lo siguen van a cambiar, porque al cambiar las transacciones de un bloque, cambiará también su hash, y como ese hash está en el siguiente bloque, también cambiará el hash de ese segundo bloque, y así sucesivamente para todos los bloques que están por delante. Esto es así porque, como comentábamos antes, en una función de hash, y concretamente en el SHA-256, obtendremos un hash de salida completamente distinto con el más mínimo cambio en su entrada. En cierto sentido, los bloques que se agregan a la blockchain quedan inscritos para siempre porque en un futuro no se podrán cambiar. Así que, en conclusión, vamos a repasar.
Tenemos algo llamado bloques, que consiste en una serie de datos y en el caso de Bitcoin, esos datos son generalmente una lista de transacciones. Después de tener un bloque con sus transacciones, tenemos que encontrar la contraseña de ese bloque, o en otras palabras, el hash que resuelve ese bloque. Los mineros encuentran ese hash probando números aleatorios hasta dar con un resultado que contenga 19 ceros a su derecha, y cuando lo consiguen, escriben ese bloque y sus transacciones en la blockchain y se llevan una cierta cantidad de Bitcoin como recompensa. Por último, se aseguran de que está vinculado al bloque anterior escribiendo su hash de forma que cada nuevo bloque tiene esa referencia al bloque anterior. Así que como cada bloque está conectado al bloque anterior, ese conjunto de bloques se convierte en una cadena de bloques o blockchain. Espero que hayamos conseguido hacer este tema confuso algo más ameno para que todo el mundo lo pueda entender. De verdad, muchísimas gracias por ver este vídeo y si lo disfrutaste, por favor no olvides darle al botón de me gusta para compensar nuestro duro trabajo y recuerda suscribirte para no perderte más vídeos increíbles como este. Te esperamos en el próximo.